Hola, hola queridos y queridas estudiantes. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra cápsulas de la relación entre arte y política correspondientes a la unidad 2. La semana anterior habíamos estudiado la obra del artista Cristian Inostroza, habíamos estudiado un poco esta vinculación entre el arte y la política, el arte y las problemáticas sociales. Bueno, así que les pido que presten atención a la siguiente presentación para conocer un poco la historia de esto. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es ver un poco historia del arte, un poco de cómo se representaban las problemáticas sociales a partir de la historia, particularmente en torno a dos hitos, digamos, de la historia del arte, que es el cartel ruso y el cartel español, que están estrechamente vinculados. Luego vamos a desarrollar un ejercicio práctico en torno a una problemática local. Eh, Particularmente nos vamos a situar en este momento en la posguerra, después de la Revolución Rusa de 1917, en la Unión Soviética, que es este gigante que vemos en la parte más oriental del mapa y que de alguna manera marcó bastante la historia del arte en toda Europa, ¿no? No fue solamente una cosa soviética. Y eso fue gracias o provocado por el movimiento artístico conocido como constructivismo ruso, que fue sumamente influyente, sobre todo eh, después en la escuela del Bauhaus, tuvo esto vinculado al neoplasticismo, tuvo ciertos conflictos con Vasily Kandinsky y se desarrolló, digamos, muy relacionado al diseño industrial, al diseño gráfico, digamos que fueron pioneros en muchas de esas cosas. Pero primero es importante entender que ellos fueron un movimiento cultural de vanguardia, o sea que se posicionaban en la delantera de la historia del arte y estaba integrado principalmente por jóvenes artistas que estaban convencidos y asociados a los movimientos revolucionarios rusos, ya sea bolchevique o otras facciones. Y ellos buscaban aportar a la revolución, aportar a estos cambios sociales a partir del arte. O sea, que el arte se ubicara en la punta de lanza de la revolución. Y las ideas, para que vean cómo eh, se materializan en esta gráfica constructivista, eh, digamos que fue a partir de carteles, de fotografías, revistas, películas, objetos, muebles. Por ejemplo, para que se hagan una idea, los artistas constructivistas hicieron todo un diseño de mobiliario escolar, de mobiliario popular y de mobiliario que se pudiese hacer de manera industrial, que fuera sencillo, simple y fuera reproducible para abaratar costos, por ejemplo. Cosa que fue muy influyente, por ejemplo, en el Bauhaus o hacer objetos industrializables y reproducibles. También asociado al diseño gráfico, asociado al diseño de tipografías, de carteles y todo ese tipo de cosas. Los conceptos centrales de esto son muy importantes porque los vamos a aplicar y es importante recordarlos, que es la simpleza, la síntesis, la funcionalidad y este último concepto que vamos a ahondar un poco, que es la factura. Eh, los afiches y las obras constructivistas buscaban cierta simpleza, cierta limpieza de todo lo accesorio. Ellos no tapaban las cosas, sino que mostraban cómo estaban hechas. Eh, Esto lo vamos a ver a partir de este concepto que es un concepto ruso, que es de la palabra factura, que vincula la materialidad con la obra misma. O sea que la obra no tiene que esconder de qué está hecha. Por ejemplo, esto es muy visible en cosas como el mobiliario escolar, típico de la mesa clásica de colegio que se le ven los remaches. Eh, o las casas que se ve la construcción de ladrillo, que se ve el cemento puro, o no sé si es un collage que se vea al recorte, no está escondido, no trata de taparlo. Por ejemplo, lo contrario sería estos edificios clásicos de la inmobiliaria Paz, que son muy comunes en el centro de Santiago, en Providencia, en Ñuñoa, que enchapan con ladrillo para tapar el material de que están hechos. Pero es una falsedad, el edificio no está hecho de ladrillo, sino que aparenta serlo. Eso sería lo contrario a este concepto de factura. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de carteles constructivistas rusos.
Particularmente, esta es el afiche de una película que es sobre el acorazado Potemkin, que es un hito de la revolución, donde hubo una especie de sublevación en la marina rusa. Y bueno, lo que quiero mostrar con esto es que hay cierta simpleza en los colores, en el diseño, en la tipografía, porque lo importante acá era transmitir la idea, transmitir el mensaje. O cosas visibles en carteles muy, muy conocidos como este, donde se ve a esta mujer en esta posición diciendo estas cosas en ruso, ¿no? En este momento no es importante que analicemos el significado, sino que analicemos la manera en la que está hecho. La presencia de figuras geométricas, de colores lisos, de diagonales que se abren, ese tipo de cosas. Y esos son los ejemplos que quiero que analicemos. El constructivismo ruso posteriormente tuvo muchos conflictos con Stalin, que era, digamos, el dictador de la época, y que terminaron la mayoría en el exilio por un excesivo entusiasmo revolucionario que no le parecía muy bien al partido. El Partido Comunista Ruso no era fanático del constructivismo en lo absoluto. Entonces muchos de ellos migraron a España, a Estados Unidos, a Alemania, y fundaron escuelas e influyeron mucho en otro tipo de arte. Ahora, si nos vamos unos 20 años en el futuro y nos dirigimos hacia la parte occidental de Europa, a España, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Contexto de producción, para que se hagan la idea, es la República Española. España no siempre fue un reino, como lo es hoy en día, sino que en un momento fue una república democrática, donde estaba muy asociada a las ideas de izquierdas, y fue lugar y sitio de numerosas creaciones artísticas. Era, digamos, proliferaron muchos tipos de creaciones. Piensa en Federico García Lorca, escribía en esta época, Salvador Dalí es de esta época. Desconozco si existían artistas, la verdad, de la derecha española, no lo sé. Me imagino que alguien debe haber existido. Pero en ese momento histórico se generó un ambiente de tensión política que arrastró a una guerra civil, que enfrentó a la República Española contra el que sería posteriormente dictador de España, que era Francisco Franco, respaldado, por supuesto, por la monarquía también. Durante la Guerra Civil Española se desarrolló un movimiento cartelista me refiero que hacía afiches y carteles que promovían las ideas de la República Española asociadas a la izquierda. Por ejemplo, aquí en clase habíamos analizado este clásico afiche del Sindicato Español Universitario, donde los estudiantes visualizaron los elementos que hay, que primero era este tipo con el libro bajo el brazo, con un arma que mostraba como la participación en las milicias de los universitarios. Se ven las industrias al fondo, una especie de espiga de trigo abajo que representaría a los campesinos, y el avance científico en la parte de la izquierda. Digamos, además de estar representado con colores simples, imágenes entendibles y un mensaje corto y preciso. Tiene mucho de constructivista, si lo vemos. O, por ejemplo, estos que quizás son un poco más complejos, como el de la izquierda, que, como se puede ver en la ropa del personaje, es una especie de campesino que tiene una hoz en la mano, que es esta herramienta para cortar el trigo, que representaba a los campesinos, particularmente del Partido Comunista Español y los partidos asociados a la izquierda. O sea, al fondo la bandera rojo y negro, que era que representaba a los partidos anarquistas. O, por ejemplo, ya directamente el cartel de la guerra civil, que llamaba a aplastar al fascismo, que es la ideología opuesta a la ideología de la falange española, que era, digamos, muy asociada a Benito Mussolini, muy aliada de los nazis, etc. Y bueno, a la derecha encontramos esta figura humana repetida varias veces, bastante sencilla, que no entra en detalles, que tiene mensaje claro abajo, que tiene un martillo en la mano que representaría a los obreros, como habían visto en clases, la hoz que representaría a los campesinos, digamos, el fusil de los militares, el lápiz de los estudiantes, artistas, etc. Digamos que ocupa simbolismos fácilmente comprensibles y colores simples, no nada que requiera una elaboración excesiva. Y esas ideas las sacaron de los rusos. Entonces, nosotros podemos utilizar estas ideas, esta gráfica del cartel ruso y del cartel español para representar nuestras problemáticas sociales.
para representar esto que habíamos estudiado la semana anterior con la obra de Christian. Particularmente, acuérdense que nosotros estábamos trabajando la problemática de la vivienda en Chile, la problemática de la desigualdad que hay acá. Esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de la historia de las poblaciones. Recordemos que el colegio queda en una población de la periferia de Santiago, o sea, alejada del centro. Con esto también hay que hacer la advertencia de que es político, esto es absolutamente político. Sin embargo, no necesariamente va a ser de política partidista. Entonces, esto lo podemos analizar bajo el sistema valórico de cada uno. Pero creo que es innegable, y de todas maneras estamos abiertos a la discusión, de que la problemática de la vivienda en Chile existe y su historia es importante. Y como habíamos visto, esta problemática es vieja, es muy antigua, y la habíamos relacionado con la historia de sus familias. Habíamos visto que la gran mayoría de sus familias, de sus abuelos o bisabuelos, viene del sur. Y eso tiene una explicación. A mediados del siglo XX hubo una migración del campo a la ciudad. La gente del campo, en busca de mayores oportunidades, de mayores búsqueda de trabajo, de búsqueda de una vida mejor, llegó a las ciudades. En las ciudades no se encontraron con un panorama fácil, se encontraron, por ejemplo, como ven abajo, con la vida en los conventillos, que eran estas casonas donde vivía un montón de gente, casas antiguas, con escasas condiciones higiénicas, con escasa aislación, con mucho hacinamiento, y también se encontraron con la creación de poblaciones y campamentos irregulares. Eso, por ejemplo, entendiendo que empezaron a aparecer estas poblaciones conocidas como poblaciones callampas, porque aparecían de la noche a la mañana, estos campamentos verdaderamente, que fueron en aumento desde el año 1952 hasta el 73. Como pueden ver, esto creció de manera gigantesca. El problema está lejos de ser solucionado. De hecho, durante los últimos 2 años, el número de campamentos ha aumentado en Chile, lejos de disminuir, por si acaso. Entonces, para conocer un poco la historia de las poblaciones, nos vamos a remontar a 1953, si no me equivoco, con la creación de la población La Victoria, que es una toma de un terreno. Era un terreno que era de un particular que fue tomado, como pueden ver ahí, un terreno muy similar al potrero que queda cerca del colegio, y que se instaló un campamento. Un campamento que después de mucho tiempo, ya si ustedes pasan por las calles de La Victoria, van a ver que hay casas más grandes, porque fueron hechas durante los últimos casi 70 años, véanlo así. Y esto pasó en todo Santiago. Pasó en Las Condes, en Vitacura, en Santiago Centro, en Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, digamos, todas las comunas sin excepción. No fue como que se asentaron en la parte de Poniente, se asentaron en todo Santiago, lo que generó un problema gigantesco. Particularmente durante la dictadura comenzó un proceso que era un plan de erradicación de campamentos, que para, digamos, Augusto Pinochet, para la Junta de Gobierno, era una manera de dar solución a este problema, pero que se tradujo en gran medida, como se puede ver en este mapa, en una salida de las poblaciones, de los campamentos de Las Condes, de Vitacura, de Providencia, de Ñuñoa, de La Reina, de las comunas más ricas del sector oriente, y fueron trasladados a Maipú, a Renca, a San Bernardo, Puente Alto, y como ven en este círculo negro, el más grande que sale, a La Pintana. La Pintana y La Granja fueron los lugares que más recibieron pobladores del sector oriente. Y fueron, por supuesto, dejados lejos del centro, en la llamada periferia. Algunas de las soluciones habitacionales, comillas, que se dieron fueron las llamadas casetas sanitarias. Por ejemplo, aquí se ve la población San Gregorio en su origen. Yo creo que la mayoría conoce la población San Gregorio, ya ahí cruzando Vespucio. Lo que se hacía era entregarle a cada persona, a cada familia en realidad, una caseta sanitaria que tenía un espacio de ladrillos para que tenía la cocina y el baño. Y el resto era un terrenito donde tenían que construirse su propia casa. Aquí los estudiantes mencionaban, por ejemplo, lo difícil que podía ser pasar un primer invierno ahí. ¿Qué pasa si no tenéis plata para la construcción? ¿Qué pasa si, no sé, si vivía mucha gente? Digamos que la solución, no sé si era la más apropiada. Eso igual es fácil ser general después de la guerra, pero
digamos que es cuestionable por lo bajo. De todas maneras, si uno va a la población San Gregorio, no se va a encontrar con esto, se va a encontrar con un panorama de casas bastante mejores, bastante más grandes, porque la gente durante los últimos 40 años la ha agrandado, digamos, con mucho esfuerzo. Otra solución habitacional es la población José María Caro, entre muchas otras, hay muchas, pero tomo este ejemplo porque eran casas a dos aguas que tenían 18 metros cuadrados. Digamos, 18 metros cuadrados pensando en que el promedio de gente que vivía en estas casas era de entre 6 y 7 personas, para que se hagan una idea, lo que te da más o menos 3 metros por cada uno. Ojo que lo recomendado son 10 metros por cada persona para no vivir en condiciones de hacinamiento severo. Entonces, por ejemplo, salían titulares en la segunda del diario, sobre diseñadoras de interiores que hablan de cómo hacer una sala de estar de día y dormitorio de noche. Digamos, y lo planteaban como una idea pintoresca, como una idea un poco creativa, cuando, no sé, obviamente es mejor que vivir en un campamento que se te filtre el agua y el frío, pero de todas maneras convengamos que no sé si alguien puede sostener que 18 metros cuadrados es un espacio deseable para una familia de 6 personas. Bueno, si lo llevamos a la actualidad se traduce lo siguiente. La dificultad que existe de adquirir una vivienda en esta ciudad. Por ejemplo, como pueden ver en las zonas naranjas y rojas se requiere un sueldo superior a 1 millón, entre 1,5 millones y 2 millones de pesos para adquirir un departamento de un dormitorio. Ojo, estos son datos del 2015. Ahora, con ese mismo sueldo no te alcanza ni por si acaso, para que se hagan una idea. Incluso comentábamos en clases que el arriendo en La Pintana está bastante por sobre 200.000 pesos. Y entendiendo que el sueldo mínimo rondea los 250.000 pesos es problemático. O sea, en Chile hay un déficit de viviendas. Eso es un dato, eso es real. Y también un dato real es que la vivienda sube más que los sueldos. Y un problema que hasta el día de hoy no ha tenido solución y que vamos a seguir estudiando a medida que avance el curso. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un primer boceto, hacer una primera aproximación a un afiche, un cartel, que nos podemos basar en los rusos y los españoles, para visibilizar la problemática de la vivienda en Chile. Pensemos que esto es según nuestras ideas y según nuestro sistema valórico. Usted es libre de abordarlo como quiera. De hecho, incluso si usted está de acuerdo con las soluciones habitacionales que se han dado, puede expresarlo, eso es así. Pero la idea es que cada uno represente esto según sus convicciones, no según las ideas que decían los rusos, ni los españoles, ni su profe, ni sus papás, ni nadie. Esto es un trabajo personal. Entonces, deben utilizar la palabra que habían escogido y hecho en stencil la semana anterior y diseñar este afiche. Hacer un boceto sencillo, en blanco y negro, no es necesario pintarlo. Es nuestra primera aproximación a la representación de problemáticas actuales. Este es un trabajo de alta complejidad, por eso requiere que sigamos las etapas. La clase anterior habíamos definido la palabra que íbamos a utilizar, muchos escogieron economía, injusticia, desigualdad, etc. Hoy día que vamos a acompañar esa palabra al papel, lo vamos a llevar también al dibujo, a la representación de esto. Y podemos utilizar estas referencias que estudiamos. Más adelante seguiremos y veremos cómo se mejora esto. Bueno, también abro el espacio al debate, dudas, comentarios, críticas, opiniones. Pueden hacerme llegar a mi correo, federico.levi@beleneduca.cl. Así que eso, cualquier duda, comentario, crítica, me escriben. Que estén muy bien. Chao, chao.